No es exagerado afirmar que Jesús de Nazaret es el personaje histórico más influyente en la historia de la humanidad. Aunque con diferentes grados de fervor, más de 2.200 millones de personas, el 28% de la población mundial se declara cristiana, y en el Islam, la segunda fe con más seguidores, Jesús es respetado como un profeta anterior a Mahoma. Sin embargo, siendo un personaje de tanta relevancia, los historiadores solo han consensuado sobre su vida dos hechos importantes: que fue bautizado por Juan el Bautista y que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Los restantes episodios en la vida de Jesús, la mayoría provenientes de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica, los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, gozan de poco o ningún acuerdo entre los especialistas que se dedican a verificar la historicidad de las Sagradas Escrituras. Como ya podrás imaginar, en el extremo de la falta de coincidencia están los eventos más extraordinarios en la vida de Jesucristo, como los milagros que se le atribuyen y, sobre todo, su supuesta resurrección. 31 curiosidades y cosas asombrosas del Jesús histórico. Número 1. Jesús existió. Existe un amplio consenso entre los historiadores sobre que Jesús fue un personaje real, y los que defienden su no existencia son refutados con eficacia. No hay evidencias de que los escritores de la antigüedad que se opusieron al cristianismo lo hicieran sobre la base de la inexistencia de Jesús. Los primeros cristianos fueron acusados de muchas maneras, pero no por seguir a un líder inventado. Ningún escritor no cristiano de los primeros siglos de la era común cuestionó la existencia del Nazareno. Si bien este consenso sobre la existencia de Jesús es casi general, las discrepancias también son amplias entre los estudiosos cuando se trata de los detalles de la vida del personaje señalados en los evangelios. Los eruditos destacan la falta de rigor histórico sobre diversas afirmaciones de las Sagradas Escrituras, especialmente en lo referente a los eventos sobrenaturales y milagrosos en la vida de Jesús, que atribuyen a cuestiones de fe. Número 2. Josefo lo mencionó en 2 pasajes de su obra. No existen evidencias físicas ni arqueológicas sobre Jesús, y todas las fuentes de información disponibles son documentos, la mayoría cristianos, como los evangelios y las cartas atribuidas a los apóstoles, especialmente las del apóstol Pablo. Muchos estudiosos cuestionan la autenticidad de estas fuentes, y pocos hechos referidos en los evangelios son aceptados de manera generalizada. Aparte de los textos bíblicos, existen 3 referencias sobre Jesús de fuentes no cristianas que han sido utilizadas para establecer la base histórica del personaje. 2 de estas referencias fueron escritas por el historiador judío Flavio Josefo y una por el romano Tácito. Jesús fue crucificado en algún momento entre los años 26 y 36, que fue el periodo de Pilatos como gobernador romano de Judea, y Josefo nació cerca del año 37, por lo que su cercanía en el tiempo con los hechos le otorga alta credibilidad a su referencia sobre Jesús. Número 3. Tácito confirmó de forma independiente la crucifixión de Jesús. El otro escritor de la antigüedad que testimonió la existencia de Jesús en sus escritos fue el romano Tácito, que vivió entre los años 55 y 120, también muy cerca del periodo de Jesús, aunque no tanto como Josefo. Pero Tácito escribió en su libro Anales de una manera tan negativa y grosera en su rechazo hacia Jesús y el naciente cristianismo, que ese desprecio es más bien considerado una sólida evidencia sobre la existencia del Nazareno. Refiriéndose al incendio de Roma que Nerón atribuyó a los cristianos, el historiador romano asentó: Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esta nota de Tácito es ampliamente tenida como una confirmación independiente de la crucifixión de Cristo. Número 4. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista. La existencia de Juan el Bautista en el mismo periodo de tiempo de Jesús y su ejecución por orden de Herodes Antipas, gobernador romano de Tierra Santa entre los años 4 a.C. y 39 de la Era Común, también fue atestiguada por Josefo, y casi todos los especialistas otorgan credibilidad a las afirmaciones del historiador judío. En este caso también aplican los criterios de dificultad y de testimonio múltiple para el establecimiento de la veracidad del hecho evaluado. Los primeros seguidores de Jesús no tenían razones para desear reinventar el bautismo, y el episodio es referido por varias fuentes, principalmente Josefo y los evangelistas. Aunque estos testimonios múltiples no aseguran la autenticidad del evento, sí ponen un marco de tiempo a su hipotética antigüedad. La combinación de los criterios de dificultad y testimonio múltiple condujo a otorgar una amplia aceptación al bautismo de Jesús como hecho histórico. Número 5. La crucifixión.
También existe amplio consenso sobre que la crucifixión de Jesús fue un evento histórico. En primer lugar, la aplicación de este atroz suplicio no era extraña en la antigüedad, especialmente para delitos considerados graves, como la oposición a los sistemas políticos y religiosos establecidos. Los historiadores igualmente recurren a los criterios de dificultad y de testimonios múltiples como respaldo a la veracidad de la crucifixión de Jesús. Es difícil imaginar que los seguidores del Nazareno la inventaran una muerte tan horrible a su maestro. Las menciones de Josefo y Tácito sobre la muerte de Jesús, unidas a los evangelios y demás escritos cristianos, otorgan múltiples evidencias al relato de la crucifixión. Número 6. Hablaba arameo y vivió solo en Judea y Galilea. Aparte del acuerdo casi unánime sobre el bautismo y la crucifixión de Jesús, otros episodios que reúnen cierto consenso son que utilizaba la parábola como forma de comunicación, que debatió con otros judíos sobre temas divinos, que reunió a sus seguidores para darles su mensaje, que participó en curaciones y que fue a Jerusalén, donde murió crucificado. También hay conformidad sobre el periodo histórico en que vivió y que señalan su etapa vital más probable entre los años 2 y último antes de Cristo y los años 30 y 33 de la era común. Se conviene que fue un judío que vivió solo en Judea y Galilea y nunca viajó a otras regiones, y que hablaba arameo, aunque quizá también podía expresarse en hebreo y griego. Número 7. Posiblemente su aspecto físico era muy diferente al que se impuso. Se cree que el aspecto físico de Jesús con el que ha sido presentado a través de la historia es fruto de estereotipos culturales y que probablemente tienen muy poco parecido con el hombre real. No puede descartarse que haya sido caucásico, pero es posible que tuviera una apariencia muy diferente. Por su estilo de vida de predicador contrariando el orden establecido y lo mucho que tuvo que caminar, seguramente era delgado, quizá mucho más que el esbelto personaje que nos legaron los primeros pintores, posiblemente algo andrajoso y con la túnica más bien sucia. Número 8. Fue bautizado en fecha tardía. Los cálculos con la información cronológica disponible permiten establecer que Jesús fue bautizado en algún momento durante los últimos 7 años de su vida. Su enseñanza a través de parábolas también genera un considerable acuerdo, aunque algunos eruditos señalan que este tipo de magisterio, por semejanza o analogía, podía resultar algo incomprensible para las personas más simples y sin educación que constituían el grueso de sus primeros seguidores. Muchas personas cultas e influyentes también se harían cristianas, pero eso solo sucedería más ampliamente durante la última fase del cristianismo primitivo, aunque muy poco en el primer siglo de la era común. Número 9. Basó sus enseñanzas en la ética del perdón. El basamento de las enseñanzas de Jesús en la ética del perdón también se da por cierto. Su frase bíblica sobre poner la otra mejilla enseña a no responder al mal con más maldad y es mencionada en 2 evangelios canónicos, los de Lucas y Mateo. Igualmente está el episodio del Nuevo Testamento en el que impide la lapidación y rescata a María Magdalena diciendo: aquel que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Número 10. Muy probablemente expulsó a los mercaderes del templo. La expulsión de los mercaderes del templo es referida por los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica, con la única diferencia de que en los textos de Mateo, Marcos y Lucas, el evento ocurre durante la tercera y última vez que Jesús va a Jerusalén para la Pascua judía, mientras que en el de Juan tiene lugar durante la primera visita. Este evento cumple con el criterio de testimonios múltiples, según los investigadores del Jesús histórico, y proporciona un hecho creíble y evidente de perturbación del orden vigente por parte del Nazareno, que posiblemente fue una de las principales causas de su arresto y ejecución en la cruz. Número 11. Profeta, sanador, filósofo o mesías. Desde el siglo XVIII se han realizado 3 búsquedas científicas sobre el Jesús histórico, basadas en diferentes criterios, y los resultados han sido los retratos de un personaje que va desde un profeta apocalíptico a uno del cambio social, pasando por un filósofo cínico, un sanador carismático y un mesías judío. Los retratos no solo difieren entre sí, sino también respecto a la versión más uniforme de Jesús presentada por los evangelios. Sin embargo, existe poco acuerdo sobre los atributos del personaje presentados en los diversos retratos, e incluso respecto a los métodos utilizados en la búsqueda, pero estas exploraciones básicamente han contribuido a desmitificar un poco a la figura de Jesús que surge del Nuevo Testamento. Algunos atributos pueden superponerse en un retrato con un relativo acuerdo, pero las diferencias de opinión en general son amplias. Número 12. Posiblemente fue un errante carismático que intentó reformar el judaísmo.
La tercera búsqueda, realizada por los eruditos más recientes, ubica claramente a Jesús en la tradición judía y algunos estudiosos, incluyendo a E.P. Sanders, Geza Vermes, John Dominic Crossan y Christoph Borchardt, lo sitúan como el líder de un movimiento de renovación dentro del judaísmo. El principal criterio para respaldar esta visión es el de la verosimilitud, es decir, qué es lo que de Jesús resulta más verosímil en el contexto de tiempo y lugar en el que vivió. Esa tercera búsqueda sugiere que Jesús fue un errante carismático, y la principal discusión es si presentaba una visión apocalíptica del mundo. Hay acuerdo en que era apocalíptico, al igual que Juan el Bautista antes y Pablo después de él, aunque una corriente de eruditos estadounidenses postulan a un Jesús que era más un sabio cínico que un predicador alarmista sobre el futuro de la humanidad. Número 13. Los milagros de Jesús, mitos o efecto placebo. Se afirma que Jesús realizó varios milagros en el transcurso de su ministerio, como la devolución de la vista a un ciego y la sanación de un paralítico, y estas supuestas curaciones milagrosas, derivadas de unos poderes sobrenaturales, están entre los hechos que menos consenso generan sobre la vida del personaje. Los evangelios resolvieron el dilema con el dogma de que Dios le había otorgado a Jesús el poder sobre la naturaleza, la vida y la muerte, pero los historiadores tienden a ver los milagros como leyendas surgidas para encumbrar a Cristo durante los primeros tiempos del cristianismo primitivo, o los racionalizan, atribuyéndoles un efecto placebo. Número 14. ¿Fue Jesús el Mesías esperado por los judíos para poner fin a la dominación romana? Los judíos de la época de Jesús identificaban a un Mesías con un ungido por Dios, que podía ser un profeta, un rey o un sacerdote. Pero el término es algo vago y de hecho fue utilizado de diferentes maneras a comienzos del primer milenio de la era común. En vida de Jesús, los judíos esperaban expectantes a un ungido por Dios que los liberara del yugo de la dominación romana. La tradición cristiana considera a Jesús un Mesías cuyas profecías mesiánicas se cumplieron con su ministerio, muerte y resurrección, y que regresará para dar cumplimiento al resto de los vaticinios. En todo caso, Jesús no fue el Mesías que liberó a los judíos de los romanos, cuya dominación continuó sobre Judea después de su muerte. Número 15. Jesús como Hijo de Dios. Algunos eruditos, incluyendo a Ed Parrish Sanders, sostienen que el Evangelio de Marcos presenta a Jesús adoptado por Dios como su hijo durante el bautismo, aunque otros estudiosos no comparten esta interpretación. Sanders argumenta que el señalamiento de Jesús como Hijo de Dios no debe tomarse como una afirmación literal de descendencia del Ser Supremo. Más bien se trataría de una manera de simbolizar la especial relación entre Dios y Jesús. Número 16. El significado de la expresión Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre es la que más utilizaron los evangelistas para referirse a Jesús, mencionándose 66 veces en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Una traducción literal de Hijo del Hombre es Hijo de la Humanidad, que equivaldría a ser humano. Esto quedaría confirmado cuando Jesús usa la frase en lugar de yo o para referirse a una persona en particular. El estudioso del Jesús histórico, Geza Vermes, sostiene que Hijo del Hombre o Barnasha, en lengua aramea, es un idiotismo lingüístico, es decir, un giro idiomático no adaptado a las normas gramaticales de un idioma, propio del arameo de Galilea con el que una persona se alude a sí misma. Esta explicación dejaría fuera de lugar a otras interpretaciones más complejas y elaboradas sobre la expresión Hijo del Hombre. Número 17. Crucificado por blasfemo o por trastocar el orden establecido. Existe una amplia coincidencia entre los eruditos del Nuevo Testamento acerca de que Jesús no reivindicó ser Dios ni implícita ni explícitamente, y el académico bíblico y sacerdote Raymond Edward Brown concluyó que los primeros cristianos no se referían a Jesús como Dios. El teólogo judío Pinchas Lapid asocia a Jesús con un rabino en la tradición de Hillel el Sabio, Hanina ben Dosa y otras figuras del judaísmo. Los evangelios y la tradición cristiana presentan a Jesús como crucificado por la insistencia de los líderes judíos por las supuestas pretensiones de divinidad del Nazareno que consideraban blasfemas. Los estudiosos del Jesús histórico plantean más bien que Jesús fue ejecutado tras convertirse en una fuente de inestabilidad para el orden político y religioso establecido. Número 18. ¿Fue Jesús un continuador de Juan el Bautista? Según los evangelios, Jesús comenzó a predicar y a realizar sus curaciones milagrosas después de ser bautizado por Juan, un predicador contemporáneo con el Nazareno, posiblemente un poco mayor, que era un asceta apocalíptico que llamaba a los judíos al arrepentimiento. Al parecer, Jesús fue un seguidor de El Bautista, quien en su activismo profético esperaba la liberación judía del yugo romano, constituyéndose en un serio adversario del poder de Roma en Judea.
El movimiento de Juan llegó a ser tan importante como para amenazar la estabilidad del gobierno de Herodes Antipas, subordinado a Roma, y fue ejecutado. La fuente Q, o Evangelio Q, una colección de supuestas expresiones de Jesús, señala que el nazareno defendió al Bautista poco después de su ejecución. Número 19. La idea de la resurrección de Jesús provino del movimiento de Juan. Es de suponer que el movimiento de Juan el Bautista no desapareció y quizás se radicalizó más después de la muerte de su líder, llegando a confluir o a discurrir en paralelo con el de Jesús. Al parecer, los seguidores de Juan esperaban que resucitara, y posiblemente de allí surgieron las expectativas de resurrección de Jesús que tenían sus apóstoles y personas más cercanas después de su crucifixión. Seguidores antiguos de Juan lo fueron después de Jesús, y prácticas cristianas como el bautismo y el ayuno tuvieron su origen en el movimiento del Bautista. Sin embargo, el estudioso bíblico John Dominic Crossan postula que la prédica de Jesús no era tan apocalíptica como la de Juan, sino más sapiensal, otorgando un mayor rol a las acciones humanas y menos a la intervención de Dios. Número 20. ¿Fue el Bautista más popular que Jesús? La presencia del Bautista de manera relevante en los Evangelios y en los textos de Josefo sugiere que fue un líder muy importante, quizá más popular que Jesús cuando ambos estaban vivos. Igualmente, según los Evangelios, el ministerio de Jesús no comenzó sino después de su bautismo por Juan, como si este acto hubiera sido un requisito. La historiadora del cristianismo primitivo, Paula Fredriksen, señala que solo fue después de su muerte cuando Jesús se convirtió en un personaje más influyente que Juan. Para resaltar a su líder, los evangelios proyectaron póstumamente una mayor importancia para Jesús, y la especialista cree que lo hicieron minimizando la figura de Juan. Ello explicaría la resistencia de Juan a bautizar a Jesús, según Mateo, la breve referencia al sacramento que hace Lucas y la afirmación de superioridad de Jesús que hace Juan. Número 21. Solo Mateo y Lucas reseñaron el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació en Belén después de que María quedó inesperadamente embarazada, por lo que su esposo José estuvo a punto de repudiarla. Un ángel le anunció en sueños a José que el embarazo de su esposa era obra del Espíritu Santo, y le dijo que su hijo era el Mesías esperado por el pueblo judío. Después, unos magos llegados de Oriente a Jerusalén preguntaron por el rey de los judíos, que acababa de nacer, para adorarlo, y lo encontraron en Belén guiándose por una estrella. Preocupado por la revelación de los magos de que había nacido el Mesías, el rey de Judea y Galilea, Herodes I el Grande, ordenó la matanza de todo niño hasta los 2 años de nacido en Belén. La matanza le fue revelada a José por el mismo ángel, y la familia huyó a Egipto, retornando e instalándose en Nazaret tras la muerte de Herodes. Número 22. Lucas difiere de Mateo en varios puntos sobre el nacimiento de Jesús. Según Lucas, José y su esposa vivían en Nazaret, y el nacimiento de Jesús le fue anunciado a María por el arcángel Gabriel. José era de Belén y Jesús nació allí porque el emperador Augusto ordenó un censo, y los hombres debían estar en su lugar de nacimiento. Lucas añade otros detalles sobre la vida temprana de Jesús, como su circuncisión y su encuentro con los doctores del templo de Jerusalén cuando tenía 12 años. Número 23. Los 3 reyes magos no eran reyes, y no se sabe si eran 3. El único evangelista que habla de los magos es Mateo, y no afirma que fueran 3 ni que fueran reyes. En aquel momento, los sacerdotes eruditos eran llamados magos, y el nombre de reyes comenzó a utilizarse en el siglo III, al suponerse que eran ricos, por el valor de los regalos que le hicieron al niño recién nacido: oro, incienso y mirra. Como fueron 3 regalos, se asumió que habían sido 3 los regaladores. Sus nombres surgieron en el siglo VI, y Baltasar es de piel oscura desde el siglo XV, para que fuera el representante de los pueblos africanos en una iglesia ecuménica. Esta historia de los Reyes Magos revela cómo a partir de un breve trozo de uno de los evangelios, se construyó una gran leyenda a través de los siglos. Número 24. La genealogía de Jesús lo emparenta con Adán, Abraham y David. Mateo y Lucas también presentan sendas genealógicas de Jesús. Mateo entronca a Jesús con el patriarca Abraham, y Lucas va más allá, llegando hasta Adán, el primer hombre según el libro del Génesis. Las genealogías de los 2 evangelistas son idénticas desde Abraham hasta David y difieren a partir del vencedor de Goliat. Mateo incluye a Jesús en el linaje de Salomón, mientras que Lucas asimila a Cristo a la estirpe de Natán, ambos hijos de David y Betsabé. Número 25. No predicó entre los pueblos gentiles. Los evangelios coinciden en que Jesús creció en Nazaret y después fue al Jordán, donde fue bautizado por Juan, y poco después comenzó sus prédicas y curaciones. Aunque había muchas ciudades helenísticas, romanas y fenicias en la región, como Sidín, Tiro y Tiberíades, no hay evidencias de que Jesús pasara parte significativa de su tiempo entre los pueblos gentiles,
es decir, los pueblos no judíos. Su centro de actividades fue Cafarnaún, una población de unos 2000 habitantes donde, según los evangelios, se presentó en una sinagoga, curó a un paralítico y siguió buscando discípulos. Una vez que atrajo a una buena cantidad de seguidores, aunque no existe una cifra de cuántos, se trasladó a la ciudad de Jerusalén. Número 26. ¿Por qué los 12 apóstoles fueron hombres? Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles o discípulos entre la gente más humilde, varios de ellos pescadores. Estos personajes, encabezados por Pedro, Juan Evangelista y Santiago el Mayor, sus 3 discípulos más cercanos, jugarían un rol importante en la búsqueda del Jesús histórico. Se ha señalado como un comportamiento discriminatorio por parte de Jesús que todos sus apóstoles fueran hombres, sin la presencia de ninguna mujer. En este punto, Jesús parece haberse adaptado a las costumbres de su tiempo, en el que las mujeres estaban en el hogar y no viajaban, como sí tenían que hacerlo los apóstoles en razón de su apostolado y de las misiones que les encomendó. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que María Magdalena tuvo, en la vida de Jesús, una jerarquía similar a la de sus más cercanos discípulos. Número 27. ¿Inauguró Jesús los almuerzos, conferencias? Comer con extraños no era usual en la cultura de los tiempos de Jesús, pero este fue un punto central de su ministerio. La práctica de sentarse a la mesa con las personas humildes que había curado desafiaba las costumbres de la sociedad judía tradicional. Es de suponer que, como buen predicador, no desaprovechaba estos momentos para tratar de convertir a su fe a sus oyentes. Esta práctica de Jesús fue considerada escandalosa, siendo señalado como glotón y borracho. El estudioso John Dominic Crossan aprecia esta práctica en la mesa como una evidencia de su programa igualitario radical. La importancia de la comida como evento comunicador quedó plasmada en la última cena cuando, según los evangelios, Jesús conmocionó a sus discípulos diciéndoles que uno de ellos lo traicionaría. Igualmente, las escenas de comida son frecuentes en la pintura del cristianismo primitivo, y el pan y el vino están en el centro del sacramento de la Eucaristía. Número 28. La entrada a Jerusalén en un burro, símbolo de la humildad. Es posible que, como señalan los evangelios, Jesús haya entrado a Jerusalén en un burro para hacer con ese comportamiento humilde un contraste con la pompa de la entrada de los reyes y otros dignatarios. En Jerusalén provocó unos serios disturbios en el templo y quizás en ese momento fue arrestado, juzgado sumariamente y crucificado. Según Bart Ehrman, el comportamiento de Jesús fue lo bastante escandaloso como para ser considerado un delito merecedor de la pena capital por parte de los romanos. Las afirmaciones de que los sacerdotes saduceos entregaron a Jesús a los romanos cuentan con un amplio consenso. Número 29. El misterio de la tumba vacía. Los 4 evangelistas relatan el episodio de la tumba vacía con algunas variaciones. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, su cuerpo fue puesto en una tumba y todos los evangelios afirman que las mujeres fueron las primeras en conocer que el sepulcro estaba vacío, lo que después fue asumido como que Cristo había resucitado. El primer indicio de que algo había sucedido fue que la piedra que cubría la tumba había desaparecido. Luego, María Magdalena y sus compañeras, que son diferentes según los evangelistas, hallaron la tumba vacía y el cuerpo de Jesús desaparecido. En este punto, los estudiosos se preguntan si el relato de la tumba vacía no fue construido a posteriori para respaldar la resurrección, dado lo difícil que era afirmar que alguien había resucitado si continuaba en su sepulcro. Número 30. La polémica resurrección. En este punto, los eruditos se dividen entre los que rechazan por completo la resurrección, en el entendido de que los seres muertos no resucitan, señalando el evento como un añadido posterior a la muerte de Jesús para elevar su figura, y los que matizan que fueron visiones de los que supuestamente lo vieron resucitado. El Seminario Jesús, una organización de especialistas que informa sobre los consensos alcanzados respecto a la historicidad de los eventos en la vida de Jesús, argumenta sobre la supuesta resurrección de Jesús. En opinión del seminario, él no se levantó corporalmente de entre los muertos. La resurrección se basa más bien en experiencias visionarias de Pedro, Pablo y María. Número 31. La resurrección no fue un fraude deliberado de los discípulos de Jesús. El erudito E.P. Sanders defiende a los primeros seguidores de Jesús de las acusaciones de que perpetraron un fraude deliberado con la resurrección, señalando: un complot para fomentar la creencia en la resurrección probablemente habría dado lugar a una historia más coherente. En cambio, parece haber sido una competición. Yo lo vi, yo también. Las mujeres lo vieron primero. No, yo lo hice. Ellos no lo vieron en absoluto, y así sucesivamente. Por otra parte, algunos de los testigos de la resurrección dieron su vida por su creencia. Esto también hace poco probable el fraude.
La vida del Jesús histórico ha sido objeto de arduos debates durante muchos siglos y lo continuará siendo mientras se mantenga como uno de los personajes más influyentes de la historia y como líder espiritual de religiones con tantos adeptos. Es posible que algún descubrimiento arqueológico futuro permita arrojar más luces sobre la vida de una figura de tanta relevancia, pero sobre la que existe poca información confiable. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos.